El Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 3. Nicodemo. Y había un hombre de los fariseos, que se llamaba Nicodemo. Fue dicho que era uno de los 3 hombres más ricos en Jerusalén, prominente entre los judíos, un miembro del Sanedrín, el cuerpo gobernante de Israel. Este vino a Jesús de noche. No se sabe exactamente por qué vino él de noche. Y le dijo: Rabí, nosotros sabemos que has venido de Dios como maestro. El pronombre nosotros podría indicar que Nicodemo representaba a algunos miembros del Sanedrín. Aquí Nicodemo se dirigió a Cristo como hombre y no como Dios. La cruz le cambiaría. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no fuere Dios con él. En esto tiene razón. Respondió Jesús y le dijo: presentaba una contestación completamente distinta de la que él esperaba. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo. El término nacer de nuevo quiere decir que el hombre ya ha tenido un nacimiento natural, pero ahora tiene que haber un nacimiento espiritual, lo cual acontece por fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz por nosotros, y es obtenible por todos. No puede ver el reino de Dios. En realidad quiere decir que sin el nuevo nacimiento no se puede entender ni comprender el reino de Dios. Le dice Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Se refiere a este líder espiritual de Israel como que le faltaba conocimiento con respecto a todo lo que Jesús le estaba diciendo. Si él hubiese realmente nacido de nuevo, hubiese entendido estos términos. ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Parece que no sabía el lenguaje de los profetas acerca de la circuncisión del corazón. Deuteronomio, capítulo 30, verso 6. Jeremías, capítulo 4, verso 4. Y acerca de un corazón duro y un espíritu recto. Salmos, capítulo 51, verso 10. Ezequiel, capítulo 36, versos 26 al 27. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu. La frase «naciré de agua» se refiere al nacimiento natural, lo que Jesús menciona en el siguiente versículo, y es propio a un bebé cuando nace. Nacido del Espíritu se refiere a un nacimiento espiritual que solamente Dios efectúa, y no se refiere tampoco al bautismo en agua. No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Tiene que ver con el nacimiento natural, y es ilustrado, como se expresó anteriormente, por la frase «naciere de agua». Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tiene que ver con lo que es únicamente de Dios. La carne no tiene relación alguna al Espíritu, y no pueden ser unidos. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer otra vez. Es evidente que se dirige a la sorpresa, que debió haberse reflejado en el semblante de Nicodemo. El viento de donde quiere sopla, y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Presenta la manera como Jesús explica la experiencia de nacer de nuevo. Él la compara con el viento que viene y va, pero es imposible distinguir exactamente cómo. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es un nacimiento espiritual, por eso no se puede explicar intelectualmente. Respondió Nicodemo y lo dijo: ¿cómo puede hacerse esto? No haber nacido de nuevo en ese determinado momento, y a pesar de su gran inteligencia en otros aspectos, no tiene entendimiento alguno de esta gran verdad. Él es religioso, pero perdido. Respondió Jesús y le dijo: ¿tú eres un maestro de Israel? Le tenían en cuenta como uno de los grandes líderes espirituales de Israel. ¿Y no sabes esto? Como líder espiritual, él debería conocer el camino de la salvación, pero lo triste es que él no lo conocía. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos. Jesús se refería a la deidad Trino, y también de todos los apóstoles y profetas. En esencia, él se refiere a la palabra de Dios, y estaba dirigiendo a Nicodemo a aquella fuente en vez de la tradición. Y lo que hemos visto, testificamos. Quiere decir que realmente se puede ver el fruto o ventajas de este testimonio, es decir, la palabra de Dios. Y no recibís nuestro testimonio. Tiene que ver con el Sanedrín judaico. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis,
Se refiere al tipo y acontecimientos terrenales en la Biblia, tales como los sacrificios y días de fiesta, etc., que sin duda Nicodemo había leído muchas veces, pero estaba tan ciego que él no veía ni creía sus lecciones. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? En efecto, nos dice que si conociéramos a Jesús como Dios, lo celestial, debemos conocer primero a Jesús y la encarnación, lo terrenal. Nicodemo se había dirigido a Jesús como simplemente un maestro. Entonces, hasta que él entienda a Dios hecho carne y que mora entre los hombres, él no entenderá los asuntos celestiales. Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Él bajó del cielo y se hizo hombre, y aproximadamente 3 años y medio más tarde subirá al cielo, cuando su misión se haya cumplido. Aún el Hijo del Hombre que está en el cielo. Mejor traducido, que es del cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Se refiere a Números, capítulo 21, versos 5 al 9. La serpiente representa a Satanás, que es el autor del pecado. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Se refiere a Cristo siendo levantado sobre la cruz, que con solo eso se puede derrotar a Satanás y al pecado. Para que todo aquel Destruye la explicación errónea de la predestinación hipercalvinística, es a saber, que algunos están predestinados para ser salvos, mientras todos los demás están predestinados para estar perdidos. La palabra todo aquel quiere decir que ninguno está excluido de ser perdido, y ninguno está excluido de ser salvo. que en él creyere, Cree en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. De otro modo, perece. no se pierda, sino que tenga vida eterna. La vida de Dios, el que es el único Dios sempiterno, quien tiene la vida en sí mismo, y que únicamente tiene la inmortalidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Presenta la clase de amor que es de Dios. que ha dado a su Hijo unigénito, Le entregó a la cruz, ya que esto es lo que se exige para redimir a la humanidad. para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, Quiere decir que el objetivo de la misión de Cristo era salvar, pero el asunto para aquellos que lo rechazan debe y solo puede ser la condenación. mas para que el mundo sea salvo por él. Jesucristo es la única salvación para el mundo. No hay otra alguna. Además, Él es la salvación solamente mediante la cruz. En consecuencia, la cruz debe ser siempre el objeto de nuestra fe. El que en él cree no es condenado, No está condenado para estar eternamente perdido en el lago de fuego para siempre jamás. Apocalipsis capítulo 20 versos 11 al 15. mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todo esto se refiere a Cristo y lo que Él hizo en la cruz a fin de redimir a la humanidad. La salvación nunca es por obras, sino por la gracia por medio de la fe, siempre con la cruz como objeto de aquella fe. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, Se refiere a Jesús como la luz. No hay otra alguna. y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El gran castigo del pecado es el deseo pecaminoso. El amor a las tinieblas es la consecuencia de los malos caminos del hombre. El rechazo de Jesucristo no es la causa de la perdición del hombre, sino más bien el resultado de ello. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, Presenta una reprensión notable a Nicodemo con una penetración aguda de la espada afilada, diciéndole que los malhechores eligen las tinieblas. Entonces, ¿por qué vino este fariseo de noche? y no viene a la luz, para que sus obras no sean expuestas. Aceptar verdaderamente a Jesús significa la revelación y la condenación de todo mal camino, que es totalmente diferente a las religiones del mundo que no revelan nada. La luz automáticamente revela lo que las tinieblas ocultan. Mas el que obra verdad viene a la luz, El Espíritu Santo coloca el deseo por la verdad en el corazón del hombre, por medio de la palabra revelada de Dios. Si la persona sinceramente quiere hacer la verdad, entonces debe aceptar a Cristo, ya que Cristo es la única luz. para que sus obras sean manifestadas que son hechas en Dios. El gran cambio que ocurre en la vida del pecador
que ahora cree y acepta a Cristo. Las acciones perversas son borradas para siempre en la sangre del Cordero de Dios y ponen en su lugar las acciones de justicia. Pasado esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Quiere decir que Jesús y sus discípulos dejaron la metrópoli de Jerusalén, donde la hostilidad ya comenzaba a aumentar, sobre todo considerando su purificación del templo. Fueron a otras partes de Judea. Y estaba allí con ellos, y bautizaba. Él mismo en realidad no hizo ningún bautismo, sino fueron sus discípulos, mas sin duda fue bajo su dirección. La escritura parece indicar que esta práctica no se realizó por mucho tiempo. Sin duda, Cristo lo hizo para confirmar el ministerio de Juan el Bautista, cuyo gran énfasis fue el bautismo en agua. Juan el Bautista. Y bautizaba también Juan en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas. Se cree que estaba situado a unos 80 kilómetros, 50 millas, al norte de Jerusalén, en Samaria. Y venían, y eran bautizados. Significa que las multitudes siguieron viniendo, pero en realidad ya disminuían para ese entonces. Porque Juan no había sido aún preso en la cárcel. El Espíritu Santo nos dice aquí que el ministerio de Juan el Bautista estaba a punto de concluir. Y hubo cuestión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Fue un debate muy airado. El debate se trataba de la cantidad de leyes y rituales inventados por los fariseos. En otras palabras, mucho ruido y pocas nueces. Vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo. Quiere decir que él era servil y sumiso a aquel quien realmente es el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Declara el hecho de que Juan estaba bajo la autoridad de Cristo, y no la autoridad de los fariseos, o cualquier parte de la jerarquía religiosa de Israel. El que tiene la novia es el novio. Decía que todas las almas que él ha ganado en realidad le pertenecen a Jesús, y no a él, porque Jesús es el novio. En consecuencia, no se ofende por las grandes multitudes que iban a Jesús, que en un principio habían venido a él. Mas el amigo del novio, lo que Juan concluye que eso era él. A él conviene crecer. Él siempre debe crecer, no los hombres, ni las denominaciones u oficinas religiosas, ni la Virgen María, ni los apóstoles, etc. Mas a mí menguar. Los ministros del nuevo pacto deben tomar nota de la alabanza divina y la abnegación, cuando le preparamos el camino del Señor a los corazones humanos. Debemos escondernos detrás de la gloria mayor de nuestro Señor. Somos exitosos solo cuando tenemos éxito en hacer esto. El que de arriba viene, sobre todos es. Se refiere al hecho de que Cristo era un hombre, pero sobre todo que Él era más que hombre. De hecho, Dios. El que es de la tierra, terrenal es, y cosas terrenales habla. Se refiere a todos los hombres, hasta los grandes profetas, que son por necesidad limitados. El que viene del cielo está sobre todos. Coloca a Cristo en una categoría por encima de todos los hombres, justo como Él debe ser. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Se refiere a lo que Jesús recibió del Padre, que atestiguó de Él y Él de ello. Y nadie recibe su testimonio. Quiere decir que ningún hombre contribuyó a su testimonio, sino que todo fue de Dios. El que recibe su testimonio. Se refiere a todos los que han creído en su nombre y lo han aceptado como Señor y Salvador. Este ha puesto su sello, que Dios es verdadero. Tiene que ver con el hombre que recibe el testimonio del Hijo como el dador de la vida eterna. Así como el testimonio de Jesús es verdadero en todo sentido, así describe que Dios es verdadero a su palabra. Porque el que Dios envió habla las palabras de Dios. Se refiere a Cristo, quien siempre tenía la mente de Dios y, por lo tanto, la palabra de Dios. Porque no le da Dios el Espíritu por medida. Se refiere al hecho de que todas las personas, quien sea que fuese, y aún el mejor, mientras que teniendo el Espíritu Santo, fue por medida, que no fue así con Jesús. Él tenía el Espíritu en su totalidad, por lo tanto, las constantes sanidades y milagros. El Padre ama al Hijo. Se refiere a la encarnación y lo que Cristo haría para redimir a la humanidad. Y todas las cosas dio en su mano. Se refiere al gran plan de redención que el Señor Jesucristo llevaría a cabo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna.
le declara a todos el sencillo plan de la salvación. Las consecuencias son eternas. Mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Significa que hay solo un camino para ser salvo, y es confiar en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Sino que la ira de Dios está sobre él. La única manera para ser limpio del pecado es por la sangre preciosa de Cristo, y nuestra fe en esa obra terminada. No hacer esto significa que el pecado permanece, y por siempre la ira de Dios debe estar opuesta al pecado, y a aquellos que lo permiten que permanezcan sus vidas.